Buenos días. Expreso pues mi satisfacción personal por estar acompañándoles hoy. Este programa de la Facultad de Educación tiene para mí especial motivación por el pasado en el cual intentamos nosotros en un proyecto educativo ambiental en la cuenca del Conveima, con profesores de la universidad y de casi todas las facultades, construir un proyecto educativo que pues a pesar de ya tener 8 o 10 años, algunos hijos de esta casa todavía luchan por preservar, y algunos de los profesores del programa hoy están aquí presentes. Estoy por supuesto muy satisfecho de estar hoy aquí a pesar de las dificultades para llegar. Le doy un saludo a la mesa, el señor decano, a Lola, a quien le doy un abrazo de felicitación por ese esfuerzo imperecedero y constante, y a los estudiantes que por supuesto, a pesar de tener muchas dificultades para estar aquí hoy, me era imposible negar el aporte que yo pueda hacer, y aspiro que lo que yo diga aquí les satisfaga intelectual, anímica y emocionalmente. Muchas gracias por invitarme, y comienzo pues con algunas ideas que voy a dividir como en 3 momentos. Una primera idea sobre el significado de seguridad alimentaria, una segunda idea sobre el contexto latinoamericano y tercermundista en el que esa categoría del desarrollo se mueve con tanta dificultad entre nosotros, y una tercera idea sobre unas conclusiones que básicamente aluden a las políticas públicas nacionales y a la presencia del Estado en semejante angustia del pueblo latinoamericano. Tomé como referencia el logosímbolo pues de esa temática que a ustedes les preocupó. Es básicamente el tercer mundo con el mundo del hambre a cuestas, y tomé pues el objetivo, uno de los objetivos que hace énfasis en nosotros los países subdesarrollados, el problema de la agricultura, el problema de la inviabilidad ecosistémica fundada en el maltrato que nosotros en los proyectos de sobrevivencia de la población latinoamericana desestima para poder lograr sobrevivir, como su nombre lo indica, y pues a qué vamos, hacia dónde vamos con este problema de la seguridad alimentaria. Comienzo con una lectura de Colombia, mirando digamos, las características de biodiversidad del país. Tomo un mapa que me ha llamado mucho la atención, un mapa sinóptico que me ha llamado la atención, para identificar que dentro del contexto de los países más ubérrimos en biodiversidad y en potencial hídrico pues está Colombia, pero la carencia de conocimiento hace que nosotros busquemos o hayamos históricamente buscado en la geografía nacional aquellas áreas que por sus características fisiográficas y morfométricas se escapen al determinismo de la zonalidad ecuatorial, que consiste fundamentalmente, como ustedes lo saben, en la existencia de una banda hidrotérmica encima de Colombia y de los países ecuatoriales, en la cual se producen los mayores fenómenos hidrometeorológicos de la Tierra.
y en consecuencia nosotros nos ubicamos en una de esas áreas geográficas que llamamos la región andino-caribe, que tiene el rendimiento hídrico más bajo, en virtud a que como nosotros no tenemos libre incorporación a la espacialidad geográfica de Colombia, porque no conocemos científico-técnicamente su geografía, entonces nos ubicamos, diría con agresividad conceptual, como los animales y las plantas, en esta área andino-caribe, en donde se produce un escape a ese determinismo hidrotérmico y en donde se presentan los menores rendimientos hídricos del país. Cuando llegaron los españoles, esta es una composición digital de Germán Márquez, un profesor de la Universidad Nacional que dirige el estudio de asuntos ambientales, el Grupo IDEA, y que elaboró la primera historia ambiental de Colombia y que lo encuentran ustedes en la página de internet de la Universidad Nacional, el Grupo IDEA, en un texto que se llama De la abundancia a la escasez. En este mapa él reproduce cómo era Colombia al ingreso de los españoles, con un país de 11 biomas de alta complejidad en biodiversidad, y este es el país que a 2012 tenemos. Digamos que si ustedes cotejan estos dos mapas, encontrarán que en el transcurso de la historia, desde la conquista hasta hoy, nosotros prácticamente nos hemos fagocitado la biodiversidad del país, del Colombia, que difiere por supuesto el Colombia demográfico del Colombia país es territorio, y en consecuencia pues esto que nosotros vemos como mancha roja es la población que por determinismo geográfico espacial pues ha tenido que ocupar ese tipo de Colombia, de tal manera que todo lo que es el Chocó Pacífico, la Amazonia, la Orinoquia, el Magdalena Medio, pues prácticamente es un desierto humano frente al grado de concentración demográfica que nosotros tenemos en Colombia. De manera que ese punto es importante para hablar de seguridad alimentaria, porque nosotros fundamentalmente hemos ubicado toda nuestra historia económica, política y cultural en una geografía andina, de manera que el resto del país, casi el 70%, está en manos de Alá. Solamente podemos acceder a ese país por razones de pulsaciones migratorias forzadas, como llamaba un asesor presidencial del gobierno pasado, o lo que hoy llamamos en lenguaje un poco más descarnado, desplazamiento. Pero este es como nuestro hábitat nacional. Adicionalmente a eso, nosotros, como el resto de población de América Latina, vivimos atávicamente ligados a la tierra. No en vano el primer punto de discusión de Cuba es el desarrollo rural con enfoque territorial, y es fundamentalmente un problema de discusión el de la seguridad alimentaria y el de la reivindicación vía desarrollo rural y por vía del concepto de territorio, el posible punto que ingresa a la solución del conflicto en Colombia. En América Latina, pues Colombia es uno de los países con mayor dedicación de población a la actividad agrícola, es decir, a la actividad primaria. Alrededor de 100 millones de personas dependen de la actividad agraria en América Latina, y es importante afirmar que la tenencia y uso de la tierra a nivel de micro y mesofundios son el soporte de la seguridad alimentaria de este país, no la agroindustria y no la tenencia de la tierra de grandes latifundios. Digamos entonces que el primer problema que nosotros tenemos respecto a seguridad alimentaria es derivado de un histórico determinismo geoespacial
en razón a la, digamos, al poco dominio que nosotros, o nulo dominio institucional y científico que nosotros tenemos de nuestra geografía. Hemos tenido que históricamente habitar áreas en las cuales las condiciones hidrotérmicas soliviantadas por la zonalidad ecuatorial nos permiten ocupar esa geografía andina que llamamos también eufemísticamente pisos térmicos. Y entonces la concentración de Colombia en el 29% de su territorio genera necesariamente un problema de hacinamiento espacial y un problema necesariamente o obligadamente político, institucional, que es cómo proveer de alimentos a una población hacinada. El segundo es, digamos, el problema que no lo causamos nosotros y que llamamos el cambio climático o el calentamiento global. Todos ustedes que estudian pues, ciencias ambientales saben que hace unos 20 años, cuando los movimientos ambientalistas, particularmente a partir del texto La Primavera Silenciosa de Raquel Carson en 1987, que curiosamente a propósito está aquí en lenguaje, en idioma español en la biblioteca y tiene hasta ahora 3 lectores. Desde esa época se hablaba de este problema, del horizonte de finitud o de fin de mundo que le estaba poniendo la industrialización como modo de producción capitalista al mundo ambientalmente hablando, y que ese problema se estaba agudizando dramáticamente, como lo demostraban los dedicados a estos temas, advirtiendo el incremento térmico atmosférico en los últimos años, casi que de manera exponencial, como consecuencia del calentamiento global. En gráficos que también deben ser conocidos de ustedes, en un siglo, es decir, con expectativa del 2050, se esperaba que prácticamente el polo norte ya no fuera una masa glacial, la Antártida, sino un continente emergido. Es decir, que había un proceso de deglaciación dramático y que esa expectativa estaba fundada en el comportamiento térmico atmosférico ya evaluado con tecnología moderna. El punto aquí es que la afectación que nosotros estamos sufriendo producto de ese cambio climático está fundamentalmente expresada en una banda ecuatorial que es la zona de convergencia intertropical y está afectando fundamentalmente a estos países que están en esa banda ecuatorial, particularmente a nosotros. Esa banda se expresa en este Centro y Mesoamérica, afectando principalmente 3 vectores que determinan el comportamiento hidrotérmico de la zonalidad climática de nuestro país y de América del Sur. En este escenario, la precipitación, la temperatura y la concentración de dióxido están acentuadamente concentradas, modificando sustancialmente el comportamiento hidrotérmico de todos los pisos altitudinales. Nosotros particularmente tenemos serios temores, como lo dice el IMAC, de que al 2015 los casquetes glaciales de nosotros, de nuestros 41 sistemas volcánicos con nieves temporales y permanentes, tienda a desaparecer. Los proyectos turísticos que se tenían pensados desde Bogotá para esta área del Conveima fueron suspendidos por el grave temor al impacto que podía generar un turismo contaminante y agresivo urbano sobre los ecosistemas estratégicos del Tolima, y por eso en el sistema de parques naturales nacionales no se han concedido permisos de invasión turística como se pretendía en la administración anterior. Tenemos serios temores por lo que está ocurriendo en esta banda zonal, y particularmente, por supuesto, están los páramos, que son los bancos de agua y de la biodiversidad de nosotros.
Hay unos puntos que nos tienen bastante preocupados y que son los que llamamos puntos calientes de la biodiversidad de América, y uno de esos es la andinidad. Y lo digo más que la Amazonia u otros escenarios, porque es que en la andinidad de Colombia estamos los 46 millones de pobladores mal contados, y lo que le va a pasar a esta área con los impactos brutales de calentamiento global nos va a afectar, por supuesto, la seguridad alimentaria, que entre otras cosas tiene muy poca fundamentación científica. Tenemos una colonización europea y norteamericana que está violentando las raíces de nuestra trayectoria histórica de semillas y de consumos de alimentos. Estamos perdiendo la seguridad alimentaria por la vía del olvido de nuestras raíces nutricionales y estamos optando por otras dietas completamente ajenas a nuestra idiosincrasia. Tenemos casi la certeza de que los impactos se van a producir muy fuertemente en algunos escenarios. En este proceso de degradación ecosistémica ocasionada por el calentamiento global, y por supuesto también por las políticas que externalizan, las políticas económicas que externalizan los impactos ambientales, y que por supuesto esos impactos están por fuera de la contabilidad de costos, pues están haciendo que algunos productos, como el maíz en particular, que hace parte importante de las dietas de los pueblos latinoamericanos, estén en un proceso de reducción de productividad. La desertización también está ocasionando profundas preocupaciones en la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Al 2050 el cambio climático parece que puede provocar procesos de salinización y de desertización del 50% de los suelos agrícolas andinos. De hecho, entonces, nos vemos obligados a trasladar nuestra preocupación de seguridad alimentaria a una categoría de análisis que llamamos biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad tiene diferentes acepciones dependiendo de quién o desde qué fundamentación política oculta o explícita se plantee. La biodiversidad no es tan solo la riqueza en plantas y animales que tenga un escenario de la geografía, sino del conocimiento milenario de nuestros campesinos e indígenas y negritudes sobre la genética de nuestras especies y sobre las posibilidades nutricionales y farmacológicas que nos procura nuestra especie, tanto fauna como flora en la ecuatorialidad. De manera que si nosotros con nuestros proyectos educativos, dicho de paso, generamos unos cambios en los contenidos de los proyectos de nuestras comunidades, llamémoslas las comunidades indígenas del sur, por ejemplo, con la invasión de proyectos educativos extraños, estamos también mandando al olvido y a la oscuridad todo ese acervo milenario de conocimiento que tienen nuestros campesinos indígenas sobre ello. La biodiversidad, entonces, más allá de una expresión de gran riqueza de especies vegetales y animales, alude al conocimiento, alude a nuestro conocimiento sobre esas especies y sobre la posibilidad de que ellas sean reductibles o transferibles o transformables a base nutricional de nuestros pueblos. De manera entonces que los ecosistemas de nosotros son los que en últimas determinan cuál es la posibilidad, interviniendo en la variabilidad genética de las especies que se expresan en la biodiversidad de nuestros pueblos, como podemos hablar de la posible seguridad alimentaria. La biodiversidad, entonces, reconceptualizadamente, es para nosotros un valor estético porque nos procuran
ámbitos ecológicos o escenarios ecológicos privilegiados. Es histórico porque es un legado de generaciones del ayer y un legado nuestro a generaciones futuras. Es heterogéneo por la variación genética de especies, es resiliente, es biotecnológico, es biomédico, es homeostático, es sostenible. De tal manera que la biodiversidad es un concepto múltiple, diverso, que obviamente implica que cuando esa expresión sea traducible a la evaluación de su significado práctico, debe ser producto de una evaluación multidisciplinaria. En la pirámide de la biodiversidad existen aproximadamente 250.000 especies clasificadas, pero tan solo el 2.6% de esas especies son utilizadas para el consumo humano. De esas, el 75% del consumo global de calorías deriva de ese 2.6%. El 75% de ese 6% tan solo se reduce a trigo, arroz, papas, yucas, maíz, soya, judías, sorgo, migo, caña de azúcar, 11 especies. Y tan solo de las especies ictiológicas que nosotros conocemos, tan solo 10 son el soporte nutricional de nuestros pueblos. Una afirmación que hace la FAO con el cambio climático es una acelerada pérdida de ese volumen de especies, especialmente aquellas que están sirviendo como base nutricional de nuestros pueblos. El 40% de la economía mundial se soporta en esas especies y la seguridad alimentaria de nosotros también se soporta en ellas. Un problema del cambio climático en nosotros es la desertización. La desertización es el producto de un cambio en el comportamiento hidrológico al cual nosotros estábamos acostumbrados de épocas anteriores. Hoy estamos viendo que uno de los países, como ya lo anotaba, más afectados por el cambio en el comportamiento hidrotérmico es Colombia, y particularmente nos atemoriza mucho el crecimiento de la aridez y de la desertización. De manera entonces que ha sido un tema emergente el del cambio climático y su impacto en las poblaciones vulnerables. Además de hablar de la seguridad alimentaria como producto de la biodiversidad, es el cambio climático que afecta la sostenibilidad de la biodiversidad como emerge entonces, sí, como tema emergente este cambio climático, tomando para la FAO lugar privilegiado en su análisis, porque él está generando profundos impactos sobre las poblaciones vulnerables. Entonces surge una segunda categoría, además de la biodiversidad, y es la vulnerabilidad. Quisiera mantener en la línea de reflexión las categorías que sobredeterminan la exposición. Una entonces es la biodiversidad y otra es la vulnerabilidad. El cambio climático, por supuesto, afecta a las poblaciones vulnerables. Hay otros elementos que se integran al cambio climático y que no pueden ser tratados sino independientemente para fines analíticos, pero deben ser tratados en simultaneidad para una evaluación sobre seguridad alimentaria de poblaciones, como es el propósito que nosotros particularmente en este momento estamos haciendo para el sur del Tolima en el CERE. Y son estos problemas como enfermedades tropicales como la malaria o el VIH o el SIDA o la influencia aviar, que son pandemias que también nos están afectando. Y un tercero que también está evidente, como el TLC para nosotros, que pues tiene la pinta de una locomotora, pero con una cuchilla de arrasamiento adelante.
el libre mercado, la Organización Mundial del Comercio y el retiro selectivo del Estado de responsabilidades como esta de la de garantizar la seguridad alimentaria y transferirla al mercado, a sabiendas de que 21 millones de pobres colombianos y 7 millones de indigentes no pueden realizar la satisfacción de sus necesidades por la vía del mercado, sino necesariamente por la vía de las políticas públicas del Estado. De manera entonces que la crisis alimentaria emerge por el cambio climático a través también de una ventana perversa e indirecta que es en los precios de los alimentos. Por supuesto que las poblaciones vulnerables ven allí afectado por lo que acabo de decir, el precio de alimentos, su canasta básica. Quiero tratar como ese tema y hacer algunas aproximaciones al tema de los biocombustibles, porque ese es otro escenario del mercado que ha convertido a los alimentos que están en rendimientos decrecientes en los campos nuestros para traducirlos en biocombustibles y olvidar la responsabilidad política, moral y ética que es la seguridad alimentaria de nuestro pueblo rural principalmente. Entonces hablo en principio también de los biocombustibles. El cambio climático, entonces, como ustedes lo ven, se asume como el más importante vector que atenta contra la seguridad alimentaria. Por supuesto hay quienes ganan y quienes pierden, porque las afectaciones o la manera como se comporta el cambio climático, así como perjudica a unos, beneficia a otros. A manera de ejemplo, los italianos, sobre todo en el sur, están angustiados con unos comportamientos del clima que están afectando las cepas de sus mejores viñedos, mientras Inglaterra se frota las manos porque está viendo cómo crece como espuma la industria vinícola, que antes, hace muy pocos años, prácticamente era inexistente. Entonces vemos cómo se está trasladando por cambio climático, digamos, los centros de producción vinícola de Europa. Entonces hay unos ganadores y unos perdedores. Como ustedes ven, por supuesto, África es el país perdedor por excelencia, campeona y de lejos la crisis alimentaria, y nosotros somos unos perdedores moderados. A esto pues se suman las dificultades para aumentar la producción de alimentos, la desertización de grandes áreas de la tierra, la carencia de superficies aptas para la agricultura, las sequías prolongadas, la gran dificultad de hacer trasvases de agua en áreas en las cuales la solaridad en términos de calor producido en digamos por condiciones megatérmicas, pues dificultan la presencia de agua durante todo el año, el incremento de la contaminación y la salinidad de los suelos. Los precios de los alimentos, en unos ejemplos puedo mostrarles en corto tiempo, casi que en menos de los últimos 10 años, cómo 3 productos básicos como los granos, los aceites, las grasas y la leche, en las expresiones cromáticas de las curvas, todas son logarítmicas. De tal manera que la canasta básica de nosotros, que está fundada en estos cereales, gramíneas, leguminosas, aceites y lácteos, que es básicamente la dieta de nosotros, ha tenido en los últimos 10 años para los pueblos latinoamericanos y tercermundistas unas tendencias exponenciales que no tendrían importancia si nosotros no hubiéramos depuesto la seguridad alimentaria de nosotros para confiar en la importación masiva de alimentos como lo estamos haciendo en este momento.
no lo sentimos con la gravedad que lo sienten las poblaciones rurales, pero el problema del abastecimiento, como lo decía, de 27 millones de colombianos, es que tienen que apelar al Estado, y el Estado redujo su presencia en política social, en garantizar la seguridad alimentaria, y le delegó al mercado la adquisición o el suministro por vía de precios a estos productos básicos de la canasta. De manera que si ustedes observan el crecimiento exponencial, encontrarán cómo se va incrementando la pobreza en razón a que la seguridad alimentaria es una hija perversa, o digamos adoptiva, de la seguridad alimentaria de la pobreza. Con respecto a la producción de alimentos básicos, ustedes saben que hay países, sobre todo centroamericanos, nosotros también, que dependemos mucho del maíz. Cada vez el maíz está en rendimientos decrecientes y los consumos están aumentando. De tal manera que, por supuesto, en términos de oferta y demanda, los precios del maíz indudablemente seguirán subiendo. Vemos entonces que la tendencia es a que los tres productos básicos, el arroz, los cereales y el maíz, están en una tendencia irreversible de incremento de precios en el mercado. Los países entonces sufren diferencialmente esos impactos. Volvemos a ver a África en su agonía, y nosotros particularmente estos países como Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, pues en un punto medio y tendiendo a la crisis. Entonces, por vía de la relación de biodiversidad, por la vía de los biocombustibles, que son un camino perverso por el que han tomado los alimentos, no para satisfacer necesidades nutricionales de los pueblos del tercer mundo, sino para el mercado de biocombustibles, se ha puesto entonces en relación simbiótica y sinérgica la pobreza y la inseguridad alimentaria. De manera que son dos caras de una misma moneda, de una masa poblacional creciente en América Latina y en el tercer mundo. A manera de ejemplo, en Colombia, curiosamente, los asentamientos humanos de Colombia que están en la frontera son los asentamientos con los problemas nutricionales más graves. Este mapa, que es de planeación nacional, ya muestra sin pudor, y es un mapa del Estado, cómo en estas áreas rojas, algunas de las cuales están tendiendo al separatismo, valga decirlo, en razón a que ven en la institucionalidad de Colombia una colombianidad abstracta y lejana, en razón a que la institucionalidad mínima que debe hacer parte de la identidad de un colombiano debe estar por la vía de su seguridad alimentaria. Muestran estos territorios prácticamente miseria, hambre y abandono. No siquiera este mapa representa las comunidades que se hallan por debajo del consumo de las 3 comidas básicas en el país. Colombia entonces muestra también un problema de concentración de la riqueza en 4 ciudades y de la socialización de la pobreza en el resto del país. Ese es otro problema que genera la inseguridad alimentaria, el desbalance y la desproporcionalidad con la cual nosotros, como dije en un principio, hemos ocupado el país. Somos andinos, pero en la andinidad tan solo 4 ciudades concentran prácticamente el 80% de la riqueza y de la industrialización, y el resto del país, es decir, casi 40 millones de colombianos, estamos a la suerte de la naturaleza. Seguridad alimentaria o la inseguridad alimentaria es hoy un problema tan crítico que necesariamente tiene que ser abordado, como ya dije en el primer punto de discusión, en La Habana. El desarrollo rural con enfoque territorial es una discusión fundamentalmente sobre pobreza e inseguridad alimentaria. De manera que el tema que ustedes traen hoy a colación es un tema, o mejor, es un problema que no porque esto sea un centro de reflexión no le compete.
Nosotros como universidad pública tenemos, y la Universidad Nacional abrió un foro y una página electrónica para pronunciarnos sobre este tema que ustedes hoy en buena hora lo asumen como un punto importante de la agenda académica de esta universidad. Porque en razón a la manera como esta geografía del desarrollo se está concentrando casi perversamente, casi con hacinamiento en estas 4 ciudades y dejando al país expósito de desarrollo orientado por una noción también perversa de desarrollo moderno impulsada desde los centros, está generando que en búsqueda de encontrar unas mínimas condiciones de calidad de vida, que también ustedes anotaron en su programa, alimentación y calidad de vida, las busquemos en las geografías urbanas de esas 4 ciudades, alimentando el problema estructural más allá de las posibilidades que la institucionalidad de planeación nacional pueda tener para resolverlo. ¿Cómo vamos nosotros a detener la población migrante? El Tolima se está desocupando. Los estudios que nosotros hemos hecho en el CERE están mostrando que hay un éxodo invisible de la población tolimense hacia esas ciudades, porque los municipios de nosotros también están con unos problemas gravísimos de seguridad alimentaria. De manera que en esta gráfica pues hago en la categoría visual una dramatización de la realidad. Si la población no resuelve su problema en el campo y se va a la ciudad de hoy, de nosotros, las ciudades grandes, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, son ciudades con 2 hemisferios, pero no son hemisferios geográficos, sino hemisferios económicos, lo que llamamos el norte y el sur, que es muy frecuente mencionar los nortes y los sures de las ciudades nuestras, pues no son geografías urbanas, son geografías de miseria. Los sures son sinónimo de pobreza y de inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Pues porque es una ciudad que está construida con las manos de los migrantes, no son el producto del diseño físico y urbano, sino el producto de la única posibilidad que tienen de ubicarse estas poblaciones, estos pobladores migrantes en áreas para las cuales no hay oferta de servicios públicos, de vivienda, de empleo, de nada. Y en consecuencia hablamos de la subnormalidad y de la informalidad. Encuentran ustedes el laboratorio del hambre en esos lugares, en esas geografías. Los problemas entonces de seguridad los estamos viendo porque hay un éxodo del campo a la ciudad, un éxodo perverso, no solamente inducido por vectores de fuerza física, sino también por la carencia de satisfacción de necesidades básicas. Entonces vemos nosotros un aceleramiento en el crecimiento de población de manera logarítmica y por supuesto el producto de ese cambio climático que es el agua, las oscilaciones de los precios de alimentos a los que ya me referí, al estancamiento en la producción agrícola porque el país cada vez depende más de la importación de alimentos, el cambio climático, la contaminación, la presión sobre la biodiversidad, el cambio en los hábitos de consumo, porque ya pues para nosotros es más frecuente comer cornflakes de Kellogg's que arepas, la economía cada vez más globalizada y los conflictos relacionados con el hambre. Estos son temas que podría proponerles para trabajos de investigación de ustedes en el Tolima. Los biocombustibles, para concluir, son un caso aparte. La producción de la madre naturaleza, que es la categoría visual en duda, ¿es para la población del tercer mundo o es para los nortes del capitalismo? Y esa es la disyuntiva, y parece que está ganando el riquito. Paul Crutzen, el ganador del Nobel del 95, advierte que existe
la afirmación falsa de que podemos nosotros detener la contaminación y el cambio global por la vía de cambiar la extracción de combustibles fósiles por la elaboración de biocombustibles derivados de productos orgánicos, como el maíz o los cereales, etc. Y esta industria cada vez más ha impulsado o cada vez impulsa más la producción física de estos energéticos, estos biocombustibles. Cada vez tiene mayores desarrollos, cada vez mayores consumos. Esta gráfica de la Comunidad Europea muestra que en tan solo 10 años se ha potenciado 6 veces el consumo de biocombustibles. En proporción directa a ese consumo de biocombustibles crecen los precios de los alimentos básicos, y para nosotros en América Latina las cifras son lapidarias. El incremento en los precios de los cereales es del 83%. Cada vez las familias se empobrecen más y gastan prácticamente todo su ingreso en alimentos. Cada vez crecen más el riesgo de hambre hoy para 100 millones de personas. El riesgo de revueltas sociales es exponencial, y el dinero que se invierte para paliar el problema, en el entendido de que el Estado es un agente de anticipación de conflictos, invierte estas sumas multimillonarias en limosnas nutricionales. Surge entonces una tercera categoría, que es la vulnerabilidad social. Entonces tenemos la vulnerabilidad en áreas, en ciclos y en grupos funcionales. En áreas geográficas, sobre todo las fronteras y las áreas rurales son las que tienen esta agonía de la desnutrición. En los ciclos de vida, el hambre y la inseguridad alimentaria tiene cara de mujer, de niño y de personas afrodescendientes. Y los grupos funcionales son fundamentalmente los grupos agrícolas rurales. La desnutrición entonces es una expresión que está fundamentalmente ligada a la inseguridad alimentaria. Nosotros habíamos intentado superar este ejercicio cuando comenzó en la última década del siglo, pero el cambio en el modelo en la mayoría de los países latinoamericanos de cederle el Estado al mercado nos condujo a una depresión dramática y a un incremento de inseguridad alimentaria que difícilmente nos ha permitido hoy, desde 1990 al 2012, regresar a como éramos hace 20 años. Colombia pues es un país que está viviendo ese índice de pobreza humana por inseguridad alimentaria como uno de los más afectados en América Latina. Nuestro desarrollo está muy fuertemente impactado por ese lastre. La mayoría de los países latinoamericanos pues está en esa crisis. No obstante, en esta gráfica ustedes pueden ver que países como China, India, Bangladesh todavía mantienen esos índices altísimos. Una lectura que nosotros hacemos es que el desarrollo moderno no tiene para el hambre solución moderna. Cada vez crece más el problema de la seguridad alimentaria, y las estadísticas para América y el Caribe son lapidarias. Nosotros cada vez vemos crecer en América Latina y el Caribe la inseguridad por la vía del incremento de hambre y de pobreza, y el problema de acceso ligado a la dificultad de generar ingresos para nosotros hace prácticamente imposible superar estas crisis. La mortalidad infantil, el aumento en los costos de salud, el ausentismo y la deserción en la escolaridad pública. Estamos en este momento haciendo un estudio del sur del Tolima, y para nosotros la realidad del sur es absolutamente crítica.
esta relación entre deserción, repitencia, ausentismo e inseguridad nutricional es dramática. Las pérdidas humanas por enfermedades crónicas hacen entonces que la agricultura y la seguridad alimentaria se constituyan en este momento en un problema de Estado. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué conciencia? Un autor dice que el desarrollo fundamentalmente consiste en la elevación de los niveles de conciencia de los pueblos frente a los satisfactores mínimos de necesidades que les permiten asumir lo que llamamos la identidad nacional. Un país con hambre no tiene identidad. De manera entonces que agricultura y seguridad alimentaria se volvió el punto de discusión en este momento en Colombia. Yo creo que es una responsabilidad de nosotros participar en la discusión sobre el tema que está puesto en Cuba en este momento sobre desarrollo rural con enfoque territorial, y me parece que desde este lugar podríamos convocarnos a una lectura de esta realidad que ustedes en buena hora han calificado con el título de su día de hoy, de su evento en el día de hoy. Con esto doy por terminada mi presentación, se me agotó el tiempo, muchas gracias. Digamos, las características de biodiversidad del país. Tomo un mapa que me ha llamado mucho la atención, un mapa sinóptico que me ha llamado la atención, para identificar que dentro del contexto de los países más ubérrimos en biodiversidad y en potencial hídrico, pues está Colombia. Pero la carencia de conocimiento hace que nosotros busquemos o hayamos históricamente buscado en la geografía nacional aquellas áreas que por sus características fisiográficas y morfométricas se escapen al determinismo de la zonalidad ecuatorial, que consiste fundamentalmente, como ustedes lo saben, en la existencia de una banda hidrotérmica encima de Colombia y de los países ecuatoriales. Buenos días, expreso un abrazo de felicitación por ese esfuerzo imperecedero y constante, y a los estudiantes que, por supuesto, a pesar de tener muchas dificultades para estar aquí hoy, me era imposible negar el aporte que yo pueda hacer, y aspiro que lo que yo diga aquí les satisfaga intelectual, anímica y emocionalmente. Muchas gracias por invitarme. Y comienzo pues con algunas ideas que voy a dividir como en 3 momentos. Una primera idea sobre el significado de seguridad alimentaria, una segunda idea sobre el contexto latinoamericano y tercermundista en el que esa categoría del desarrollo se mueve con tanta dificultad entre nosotros, y una tercera idea sobre unas conclusiones
que básicamente aluden a las políticas públicas nacionales y a la presencia del Estado en semejante angustia del pueblo latinoamericano. Tomé como referencia el logosímbolo pues de esa temática que a ustedes les preocupó. Es básicamente el tercer mundo con el mundo del hambre a cuestas. Y tomé pues el objetivo, uno de los objetivos que hace énfasis en nosotros, los países subdesarrollados, el problema de la agricultura, el problema de la inviabilidad ecosistémica fundada en el maltrato que nosotros en los proyectos de sobrevivencia de la población latinoamericana desestima para poder lograr sobrevivir, como su nombre lo indica, y pues a qué vamos, hacia dónde vamos con este problema de la seguridad alimentaria. Comienzo con una lectura de Colombia. Mirando pues mi satisfacción personal por estar acompañándoles hoy, este programa de la Facultad de Educación tiene para mí especial motivación por el pasado en el cual intentamos nosotros en un proyecto educativo ambiental en la cuenca del Conveima, con profesores de la universidad y de casi todas las facultades, construir un proyecto educativo que pues a pesar de ya tener 8 o 10 años, algunos hijos de esta casa todavía luchan por preservar, y algunos de los profesores del programa hoy están aquí presentes. Estoy por supuesto muy satisfecho de estar hoy aquí a pesar de las dificultades para llegar. Le doy un saludo a la mesa, el señor decano, a Lola, quien le doy una... en nosotros, los países subdesarrollados, el problema de la agricultura, el problema de la inviabilidad ecosistémica fundada en el maltrato que nosotros en los proyectos de sobrevivencia de la población latinoamericana desestima para poder lograr sobrevivir, como su nombre lo indica, y pues a qué vamos, hacia dónde vamos con este problema de la seguridad alimentaria. Comienzo con una lectura de Colombia. Mirando digamos, las características de biodiversidad del país, tomo un mapa que me ha llamado mucho la atención, un mapa sinóptico que me ha llamado la atención, para identificar que dentro del contexto de los países más ubérrimos en biodiversidad y en potencial hídrico, pues está Colombia. Pero la carencia de conocimiento puede hacer, y aspiro que lo que yo diga aquí le satisfaga intelectual, anímica y emocionalmente. Muchas gracias por invitarme, y comienzo pues con algunas ideas que voy a dividir como en 3 momentos. Una primera idea sobre el significado de seguridad alimentaria, una segunda idea sobre el contexto latinoamericano y tercermundista en el que esa categoría del desarrollo se mueve con tanta dificultad entre nosotros, y una tercera idea sobre unas conclusiones que básicamente aluden a las políticas públicas nacionales y a la presencia del Estado en semejante angustia del pueblo latinoamericano. Tomé como referencia el logosímbolo pues de esa temática que a ustedes les preocupó. Es básicamente el tercer mundo con el mundo del hambre a cuestas. Y tomé pues el objetivo, uno de los objetivos que hace énfasis
Buenos días. Expreso pues mi satisfacción personal por estar acompañándoles hoy. Este programa de la Facultad de Educación tiene para mí especial motivación por el pasado en el cual intentamos nosotros en un proyecto educativo ambiental en la cuenca del Conveima, con profesores de la universidad y de casi todas las facultades, construir un proyecto educativo que pues a pesar de ya tener 8 o 10 años, algunos hijos de esta casa todavía luchan por preservar, y algunos de los profesores del programa hoy están aquí presentes. Estoy por supuesto muy satisfecho de estar hoy aquí a pesar de las dificultades para llegar. Le doy un saludo a la mesa, el señor decano, a Lola, a quien le doy un abrazo de felicitación por ese esfuerzo imperecedero y constante, y a los estudiantes que por supuesto, a pesar de tener muchas dificultades para estar aquí hoy, me era imposible negar el aporte que yo miento. Hace que nosotros busquemos o hayamos históricamente buscado en la geografía nacional aquellas áreas que por sus características fisiográficas y morfométricas se escapen al determinismo de la zonalidad ecuatorial, que consiste fundamentalmente, como ustedes lo saben, en la existencia de una banda hidrotérmica encima de Colombia y de los países ecuatoriales, en la cual se producen los mayores fenómenos hidrometeorológicos de la Tierra. Y en consecuencia nosotros nos ubicamos en una de esas áreas geográficas que llamamos la región andino-caribe, que tiene el rendimiento hídrico más bajo, en virtud a que como nosotros no tenemos libre incorporación a la espacialidad geográfica de Colombia, porque no conocemos científico-técnicamente su geografía, entonces nos ubicamos, diría con agresividad conceptual, como los animales y las plantas, en esta área andino-caribe, en donde